75% de las células del páncreas. Y las células alfa son las encargadas de secretar lo que es el glucagón, ¿verdad? Y las células beta son las encargadas de secretar somatostatina, que es otra hormona que más adelante vamos a ver. Pero en relación a vías metabólicas y balance energético, las hormonas que son trascendentales son el glucagón y la insulina. Entonces, es importante que ustedes sepan que pues son producidas por estas células del páncreas y que los pacientes que tienen un déficit o un mal funcionamiento del páncreas, de sus células beta, no son capaces de producir suficiente insulina. Entonces, si no son capaces de producir suficiente insulina o producen una insulina ineficiente, es decir, que no puede promover la captación de glucosa, ¿qué es lo que va a pasar? Van a tener niveles de glucosa en sangre elevados. Estos pacientes son conocidos como pacientes diabéticos tipo 1. Y los pacientes diabéticos tipo 2 son aquellos que tienen una producción adecuada de insulina, entre comillas adecuada, porque incluso pudiesen tener una producción de insulina aumentada, pero sus tejidos son resistentes a la insulina. Es decir, cuando decimos que son resistentes, es decir, que no captan adecuadamente la señal de la insulina, de esta hormona. Entonces, los islotes están estrechamente asociados con capilares, en los cuales se liberan las hormonas, y las hormonas, como ustedes saben, se liberan al torrente sanguíneo, y por medio del torrente sanguíneo llegan a todos los tejidos y ejercen sus diferentes acciones. Las neuronas simpáticas y parasimpáticas terminan en los islotes, y es por eso que el sistema nervioso influye en el metabolismo. Si se acuerdan cuando hablábamos del sistema nervioso autónomo y que decíamos que qué pasaba con la secreción de insulina y con la actividad de las células endócrinas y la actividad de las células exócrinas cuando está predominando el simpático o el parasimpático, es por esta razón. Tienen una relación importante porque hay neuronas simpáticas y parasimpáticas que terminan en los islotes. Entonces, una reacción por parte de ellas influye determinantemente en el metabolismo. Entonces, ¿qué pasa cuando predomina? Vean ustedes aquí que siempre tenemos glucagón y siempre insulina y glucagón, ¿verdad? O sea, están las dos. Pero ¿qué pasa en el estado postprandial? Predomina la secreción de insulina. Y entonces, ¿qué es lo que se promueve? La oxidación de glucosa, la síntesis de glucógeno, la síntesis de tejido adiposo y la síntesis de proteínas. ¿Y qué pasa en el estado de ayuno? Predomina el glucagón. Y entonces en ese momento predominan reacciones de glucogenólisis, de gluconeogénesis y de cetogénesis. Todas estas reacciones tienen un mismo fin: aportar nutrientes circulantes, ¿verdad?, que son requeridos en ese momento y que no son adquiridos mediante la dieta. Entonces, ¿qué es lo que pasa en sangre? Vean ustedes. Eso es lo que generalmente pasa cuando nosotros comemos, ¿verdad? Generalmente mantenemos un valor más o menos, aquí está, por 90 miligramos por decilitro, que podría ser un valor aceptable para glucosa en ayunas, pero cuando nosotros comemos, estos niveles de glucosa empiezan a subir. Pero ¿qué es lo que permite que esta glucosa circulante, que ha subido en su concentración a nivel de plasma, sea utilizado ya sea para energía en ese momento o para síntesis, para síntesis de otras moléculas, si así se requiere? Pues es la insulina. Entonces, cuando nosotros ingerimos algo o nuestro organismo adquiere algún nutriente, desde el momento en que nosotros ingerimos un alimento, la misma distensión gástrica es capaz de mandar una señal aferente hacia nuestro cerebro, y ese mandar una señal hacia el páncreas para que se libere insulina en ese momento, ¿verdad?
y una vez que se detectan concentraciones altas de glucosa en sangre, pues ese mismo estímulo refuerza la liberación de insulina. Entonces vean ustedes, ingerimos alimentos, aumenta la liberación de insulina. Ya no estamos en estado postprandial, entonces ¿qué pasa? La insulina empieza a bajar. ¿Por qué? Porque si la insulina permaneciera a predominio circulando, entonces los niveles de glicemia serían muy bajos, ¿verdad? Cosa que no nos interesa. Entonces, ¿qué pasa con el glucagón? En ese momento, en el momento en que la insulina cae, el glucagón empieza a secretarse o a elevarse como por pulso, ¿verdad? O sea, la secreción de insulina es como mucho más, y si lo vemos proporcionalmente, mucho más rápida y mucho más inmediata, es decir, que su acción es inmediata, y la del glucagón es un poquito como más sostenida, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los periodos de ayuno son mucho más prolongados que los periodos postprandiales, es decir, solo comemos 3 veces al día en teoría, ¿verdad? Más los refrigerios que hacen son 5 veces al día más o menos, en los que tenemos aportes de nutrientes, pero fuera de eso estamos en un estado de ayuno. Entonces la acción o la liberación del glucagón debe de ser más de manera más sutil y más sostenida, ¿verdad? Entonces vean ustedes que es directamente la liberación de insulina es directamente proporcional a la ingesta de alimentos e inversamente proporcional a la ingesta de alimentos será la liberación del glucagón. Entonces, la insulina es una hormona peptídica. ¿Se acuerdan ustedes que cuando vimos la clase de hormonas decíamos que la insulina se sintetizaba como preprohormona, después como prohormona y finalmente era liberada como hormona activa en la sangre, ¿verdad? ¿Y qué factores favorecen la secreción de insulina? Pues lo que ya decíamos, un aumento en la concentración de glucosa. Generalmente el aumento debe ser arriba de 100 miligramos por decilitro para que exista una liberación más inmediata, más sensible de insulina. Un aumento también en la concentración de aminoácidos. ¿Por qué? Porque ya decíamos que la insulina era una hormona anabólica que promovía la síntesis de proteínas que puede ser realizada cuando existe una elevación de los aminoácidos. También la secreción de hormonas gastrointestinales. ¿Por qué? Porque una vez que se liberan hormonas gastrointestinales, nuestro organismo tiene la capacidad de integrar la situación y de inferir que si existe secreción de hormonas gastrointestinales, estamos en un periodo postprandial. Entonces, por esa razón, se secreta insulina. Y también, pues, la actividad parasimpática que ustedes ya saben que predomina en el estado postprandial, ¿verdad? Es decir, cuando hemos comido, predomina la actividad parasimpática. Se dice que inhibe su secreción la actividad simpática. Pero ya decíamos también que esto es relativo, ¿verdad? Porque existe un juego constante entre la liberación de glucagón e insulina. Entonces, acuérdense ustedes, si tenemos una necesidad o si están en estrés, por ejemplo, no han comido, necesitan nutrientes circulando. Entonces, ¿qué pasa? A partir del glucógeno que tienen almacenado se libera glucosa, pero esta glucosa que es liberada para poder ser captada por el músculo esquelético, por ejemplo, necesita insulina. Entonces, es un juego constante de liberación de ambas hormonas. ¿Cuáles son los tejidos bien primarios de la insulina? Pues el músculo esquelético, ya decíamos, el tejido adiposo y el hígado. Porque vale la pena recordar que no todos los tejidos requieren de insulina para poder utilizar la glucosa. Y ahí tienen ustedes los famosos transportadores GLUT, que creo que ustedes me los pueden explicar mejor todavía. Entonces, los tejidos que no requieren insulina son el encéfalo, los epitelios transportadores del riñón y epitelios transportadores del intestino. Estos tejidos no requieren insulina para poder utilizar la glucosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la insulina y los transportadores que les mencionaba? Aumenta el transporte de glucosa en la mayoría de las células, ¿verdad? La insulina en el tejido adiposo y en el músculo esquelético. Esto es
sucede regularmente. Cuando hay un aumento de glucosa, la glucosa viene, se une a su receptor de insulina en la membrana de la célula del músculo esquelético o del tejido adiposo. Y esta unión del receptor glucosa con insulina, entonces eso es lo que promueve que estos transportadores sean expresados en membrana y que estos sean capaces de captar la glucosa y que la glucosa sea capaz de entrar a la célula, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando hacemos ejercicio? Cuando hacemos ejercicio no necesita el músculo esquelético la insulina para que pueda ser captada la glucosa del torrente sanguíneo, sino que los transportadores pueden ser expresados de manera inmediata, si ustedes quieren, por, simple y sencillamente por el estímulo del ejercicio, ¿verdad? Entonces, en el hepatocito pues ocurre algo similar, ¿verdad? Y pues, ¿cuáles son las acciones de la insulina? Pues vean ustedes, que ya les mencionamos en términos generales, pero aquí está para recapitular qué es lo que hace a nivel molecular, que es importante que ustedes lo sepan, a nivel celular y a nivel de tejidos. Entonces vean, cuando aumenta la concentración de glucosa, las células beta del páncreas responden con un aumento de secreción de insulina. En el hígado, ¿qué es lo que sucede? Aumenta la glucólisis, aumenta la glucogénesis, aumenta la lipogénesis. En el tejido adiposo y otras células aumenta el transporte de glucosa. Y esto finalmente disminuye la concentración de glucosa en plasma, situación que produce un estímulo de retroalimentación negativa. Y entonces, al detectarse concentraciones de glucosa baja, no baja, pero en términos aceptables, esto mismo inhibe la mayor secreción de insulina. El glucagón, pues como ya les decía, su función principal es evitar la hipoglicemia. Es un antagonista de la insulina y pues que lo estimula a él. Cuando las concentraciones caen por debajo de 100 miligramos por decilitro, entonces estimula su secreción. Y su tejido diana primario es el hígado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí tenemos la mayor cantidad de glucógeno y de ahí podemos también formar a partir de los aminoácidos la glucosa, ¿verdad? Por la gluconeogénesis. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la concentración de glucosa cae, las células alfa del páncreas secretan glucagón y se llevan a cabo todos estos procesos que finalmente lo que se obtiene es un aumento de glucosa en sangre que da una retroalimentación negativa. Y pues aquí están las acciones a nivel tisular, molecular y también el efecto de retroalimentación negativa que tiene el aumento de glucosa en sangre. Entonces, ya decíamos lo que pasa en la diabetes y pues vean ustedes qué es lo que pasa en un individuo que tiene diabetes y qué es lo que sucede en un individuo que no tiene ninguna afección, ¿verdad? Cuando tenemos un estado postpandrial, los niveles de glicemia aumentan, pero rápidamente esto es controlado por la acción de insulina y glucagón, por el juego de ambas, y se obtiene un nivel normal de glicemia. Pero en el paciente diabético esto no sucede, porque al no funcionar la insulina, los niveles de glicemia circulante aumentan de manera desproporcionada. Entonces, y hablamos del síndrome metabólico por último, para que sepan más o menos un poco al respecto, porque tiene mucha importancia en la actualidad, y sepan que este síndrome está caracterizado por obesidad central y que se relaciona con concentraciones altas de glucosa en ayunas y lípidos elevados, y estos individuos tienen alto riesgo cardiovascular. Y eso es todo. ¿Preguntas?